Es como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Bácala! I cannot play this role anymore. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. We will not rest until there is justice and accountability. Para América Latina implicaría renegociar acuerdos económicos. Y precisamente es la protección y la garantía de los derechos humanos. Que continúa ejerciendo presiones importantes en las economías emergentes. Para eso, obviamente, no necesitas ni talento, ni escuela, ni saber pintar, ni saber nada. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Gracias por estar con nosotros hoy a todas luces. Vamos a platicar acerca de un aspecto, pues está íntimamente relacionado con nosotros y tiene que ver con nuestra información. Recientemente hubo pues una controversia ahí entre los datos, los propietarios de los datos que son nuestros y que tiene el poder el gobierno de México en general en las diferentes instituciones y organismos que dependen de esta gran institución, el gobierno. Y bueno, pues la controversia surgió justamente porque uno de los organismos autónomos, el INE, pensó que podría o no dar estos datos a la Secretaría de Gobernación. Por ahí está todavía la negociación, pues para saber si va a proceder o no esta cesión de datos que es nuestra información. Hoy vamos a iniciar el programa con esta nota. La identidad, un derecho constitucional. En los últimos días surgió un debate que se ha sostenido desde hace más de 20 años y cuya falta de resolución incide en la falta de garantía de uno de los derechos humanos fundamentales, la identidad. La discusión renació debido a la solicitud de la Secretaría de Gobernación al Instituto Nacional Electoral respecto de los datos biométricos de las y los mexicanos inscritos en el padrón electoral. La identidad es un derecho humano, es un derecho llave, pues permite a su vez poder ejercer otros derechos fundamentales como lo son el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros. La garantía del derecho a la identidad se cumple cabalmente cuando se materializa a través de un documento que de manera fehaciente reconoce que esa persona es quien efectivamente dice ser. En los últimos 20 años, el INE ha hecho un gran trabajo para conformar el padrón electoral. Esto ha permitido que, por un lado, cuente con datos biométricos de las personas mayores de edad y, por el otro, que expida una credencial que no solo es el instrumento que permite votar, sino que en la práctica le permite a las y los ciudadanos identificarse. Ha sido una solución pragmática, pero no por ello suficiente, pues nuestra Carta Magna y las leyes secundarias correspondientes prevén la existencia de un documento específico para acreditar nuestra identidad, pero destaca una muy grave omisión: el hecho de que millones de personas menores de edad no cuenten con un documento de identificación oficial. Esto atenta no solo contra su derecho a la identidad, sino que las pone en riesgo mayor de ser sujetas de trata o robo, entre otros. Esta grave omisión es mucho más generalizada en los sectores rurales o de bajos ingresos, lo que profundiza las desigualdades. Esto es una parte de la columna de opinión de Gustavo Moar, publicada en el portal animalpolitico.com. Hoy vamos a platicar acerca de esta cuestión que está relacionada con la identidad. Está establecido como un derecho constitucional y lo vamos a platicar con el maestro Jorge Izar Domínguez. Él es catedrático del Departamento de Derecho. Normalmente has estado aquí, Jorge Tocayo, por el tema de corrupción y por eso te llamé, justamente por este tráfico de datos que podría darse entre una institución y otra, particularmente entre la Secretaría de Gobernación y el INE.
primero, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, tocayo, y pues, a la orden del auditorio para este tema que es muy interesante, que no me es ajeno porque hemos trabajado en el despacho en cuestión de protección de datos personales, entonces ¿Le sabes? Algo sabemos. Perfecto. ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanta emocionalidad relacionada con los datos personales? Yo creo que en primer lugar, donde viene todo la cuestión y la confrontación, es en el INE, que hace su papel de garante de todos los datos de los mexicanos. Es el único lugar donde están todos los datos de los mayores de edad de este país. Entonces, sabe bien esa responsabilidad del INE y de lo que conlleva tener un dato personal en terceras personas. Los usos que se les van a dar, es ahí donde viene el problema para el INE. Dice, no, yo soy garante de todo el pueblo mexicano, soy garante de sus biométricos. Y es que el problema está cuando no entendemos la importancia de nuestros datos. Mucha gente no tiene idea de que los datos, cuando decimos y dice la ley que son personales, es porque son de uno. Intransferibles. Intransferibles, son de uno, y si uno va a proporcionar un dato, ya sea de iris, fotografía, huella digital, la firma, nuestros datos de dónde vivimos, qué edad tenemos, dónde nacimos, esos datos son de nosotros. Y a quien se los damos es al INE, y el INE se compromete a no proporcionárselos a nadie más, resguardarlos. Pero es que se ha malinterpretado el uso de la credencial para votar con fotografía, porque ciertamente sirve para votar. El objetivo principal es ese, pero nos la piden en todos lados como una credencial de identificación. Sí, ante la falta de una credencial del Estado mexicano, ante esa falta, el INE ha suplido una tarjeta de identidad. Pero ese no es su fin. Su fin, como bien dices, es para ir a votar, ser identificado y ejercer el derecho al voto. No sé si estoy mal enterado, pero creo que justo está penado por la ley que se haga un uso indebido de la credencial para votar. Así es. Que no sea para un fin que no sea electoral. Y entonces estamos incurriendo en esa falta de manera voluntaria, porque en todos lados me la piden, pues ¿cómo no la voy a utilizar para identificarme? Claro, pero los usos es cuestiones de partidismo, de algún mal uso que haya hecho. Vemos cómo los padrones de los partidos políticos tuvieron que tener una depuración en días pasados, porque empezaron a tener multas. Ciudadano que decía, oiga, yo no sé por qué en tal partido aparezco en su padrón de afiliados, de militantes, si no lo soy. No conozco ni dónde está la oficina. Se empezaron a hacer las investigaciones y el INE empezó a multar. A ver, dices que esta persona es partidario o es militante. Dame su afiliación, su firma, quiero verla. No la dieron y dio la oportunidad del INE de depurar los padrones de los partidos políticos, precisamente por mal uso de esas fotocopias o de esos datos, y es ahí donde quisiera ahondar un poquito más en cuanto a los datos. ¿Qué importancia tiene también para el gobierno federal el tener una credencial de elector? O sea, el tener los datos de la credencial de elector. Claro. ¿Cuál es? Porque puede identificar quién o cuáles personas pertenecen a un partido político. Si nosotros vamos a las bases de datos del INE, la única manera de saber si Jorge tiene o no filiación partidista es con el número de elector, con la clave de elector. Es como la única manera que se puede saber si alguien pertenece a un partido político o no. Por el puro nombre no podemos determinar si perteneces o no a un partido político, pero sí con la credencial de elector y la clave de elector es el dato que solicita el INE para poder determinar si una persona está en un partido o no. Pero entonces, esos son datos que ellos tienen. Y es un dato. ¿No están en la base pública? Y es un dato que tienen, pero la única manera de acceder es con la clave de elector. Y la única manera de obtener la clave de elector es teniendo tu credencial a la mano. Si no hay la clave de elector, no puedo saber si alguien tiene o no filiación partidista. Entonces eso es muy importante para el gobierno federal y aparte es un dato que la ley reconoce como sensible. O sea, las ideas políticas o el saber si eres o no partidario de X institución política te hace que puedan discriminarte.
Claro. Entonces es un dato sensible. El INE sabe bien de ese dato sensible, junto con los demás, pero sabe que de esa manera el gobierno federal pudiera saber quién de los padrones de atención o de beneficiarios tiene o no vínculo partidista con tal o cual institución. Entonces, eso es una cuestión que puede pasar. No estoy diciendo que para eso lo quiera el gobierno federal, pero vulnera un dato personal como el saber si eres o no partidario de tal o cual institución política. Pero si ya de por sí está muy desgajada la credibilidad que se le da a los partidos políticos, a las instituciones políticas, ahora menos vamos a confiar en que justo están haciendo un uso adecuado de nuestros datos. ¿Por qué el INE entonces tiene toda esta capacidad de credencialización y no la tiene el gobierno? El gobierno se supone que, bueno, yo lo veo y quizá algunos de los que nos siguen justamente entenderán esta lógica. El gobierno es todo una institución. A pesar de que es un organismo descentralizado de gobierno, pues de alguna forma va vinculado con el gobierno. El INE tiene toda esta información y no la tiene el gobierno. No suena lógico. Suena lógico en el sentido de que es más importante tener una orientación partidista o tener un vínculo político que tener una identidad. Es ahí donde tenemos que remontarnos a la historia. Estamos hablando del 88, donde la sociedad dice, necesitamos un árbitro para las elecciones independiente del gobierno. Y se crea la figura del organismo autónomo. El organismo autónomo comenzó con una credencial, con menos, ¿cómo se llama? Seguridad. Datos, básicamente, tu nombre. El nombre, sin fotografía. Me acuerdo de esas credenciales sin fotografía para votar. Pero fue avanzando conforme se requería de mayor certeza para las elecciones. De que no hubiera porque doble cada vez voto, se perdía que más no hubiera. Y para ganar credibilidad, el instituto dijo, vamos blindando y saber quiénes somos y que sea infalsificable, que sea seguro. Y es tan seguro que es de los más seguros de todo el mundo. O sea, es una credencial costosa, pero es la más segura de todo el mundo. Entonces, es ahí donde el órgano autónomo fue creciendo conforme a la credibilidad que se requería, fue creciendo e hizo una credencial hoy por hoy de las más seguras del mundo. Entiendo ese concepto, pero vamos a profundizarlo porque hay otro factor que también se estaba señalando en la nota inicial, que sucede entonces con los menores de edad. Vamos a verlo en el siguiente bloque. Está muy interesante, ya vieron, no podemos parar la plática. Hoy con el maestro Jorge Izar Domínguez del Departamento de Derecho estamos hablando acerca de los datos personales. Esto es A Todas Luces, no le cambie. Seguimos a todas luces. Hoy estamos platicando acerca de la identidad como un derecho constitucional. Este es un artículo de opinión. Así iniciamos con este en particular de Gustavo Mojar, que fue subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Esto fue publicado en animalpolitico.com. Él, al final de esta nota que veíamos al inicio, un extracto, apenas una parte de la nota completa, porque por supuesto es mucho más extensa, él habla acerca de 6 tareas pendientes. Quiero resaltar 2 que vienen a agregar más a este tema. El punto número 4, si en alguna vez desean investigar más acerca de este tema, el punto número 4 es la integración del Registro Nacional de Población. Es una tarea pendiente. Es una facultad que le corresponde a la Secretaría de Gobernación, así lo establece este autor, no al INE.
Sin embargo, dado a que este último tiene la infraestructura a lo largo del territorio nacional para recabar con mayor facilidad los datos biométricos de las personas, se debería considerar por el Congreso de la Unión adoptar algunas medidas legales relativamente sencillas a fin de que el INE recabe los datos tanto de las personas mayores como de los menores de edad y transferirlos a la Secretaría de Gobernación para su integración al Registro Nacional de Población. Otra de las tareas pendientes que habla este autor, cabe señalar que los datos como el domicilio no integran la identidad de la persona, por lo que no debería ser necesario que el Instituto Nacional Electoral transfiriera esta información a la Secretaría de Gobernación, el cual es uno de los elementos de mayor preocupación que ha surgido. Pues esta es parte de lo que se publicaba en animalpolitico.com y lo traigo a la plática justamente con este diálogo que hemos tenido con el maestro Jorge Izar Domínguez del Departamento de Derecho, porque justamente estabas hablando acerca de facultades. Tiene que ver con lo que un organismo y otro están facultados a hacer. Y entonces, ¿qué sucede entre quién maneja los datos y qué datos maneja? Bueno, a fin de cuentas, el artículo 6º constitucional es que va a proteger los datos personales. De ahí vienen la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y también de los organismos públicos. Las dos leyes van a proteger y van a regular el cómo debe de tratarse los datos personales que tiene el gobierno y que tienen los particulares. El INE tiene en su vocación natural de protección y aparte la ley le obliga a protegerlos, es decir, no puede transferir los datos por decreto o por decisión propia. Tendría que ser una reforma a estas leyes para poder entonces proporcionar los datos a la Secretaría de Gobernación. Por muy buena voluntad que parezca que tenga. No puede solucionarse con un oficio y contestar un oficio obsequiándole a la Secretaría de Gobernación los datos de todos los mexicanos. Para economizar. Para economizar. Entonces, sí es una labor titánica. El maestro Gustavo Moar fue jefe mío cuando estuve. ¿Lo conociste sí, además? Y participamos en el año antepasado en el ITAM, en un foro. Me tocó participar con él y junto con otras personalidades del ámbito del estudio de la migración. Y bueno, él tenía muy claro que el Registro Nacional de Población debería de tener un trabajo más activo, debería de tener localizados y en una base de datos a todos los mexicanos. Porque si bien es cierto, el RENAPO tiene el registro civil, sabe quién nació y quién falleció, pero no sabe dónde viven, a qué se dedican, dónde los puede localizar y si son o no son quienes dicen tener el acta de nacimiento en sus manos. Entonces, es una preocupación que ya viene desde varios sexenios y que han pretendido todas las administraciones obtener los datos del Instituto Nacional Electoral, pero que en el Congreso no han salido las reformas necesarias para tener esos datos. Entiendo que pueda necesitar el gobierno saber quién nace, cuándo nace, dónde nace, de quién es hijo. Todo eso me suena lógico, pues somos mexicanos en este sentido, ¿no? Y al gobierno mexicano le interesa. Pero ¿por qué le puede interesar en dónde trabajo o en dónde vivo? Lo que pasa es de que en un estado donde tiene más información puede prever mayores cuestiones para investigación, para impuestos, para control social, para muchas otras tareas. Le puede servir el tener los datos y ubicados a todos los mexicanos. Es por ello que la preocupación sobre esos datos o el quererlos obtener es mucho mayor. Se quiere tener un control de dónde están y quiénes son. Diste en la palabra, control. Y eso en todas las películas y en todas las series de ciencia ficción nos hablan justamente acerca de esto. Este es un gran temor, el que la población nos sintamos controlados, más allá de registrados. No es lo mismo. No es lo mismo. Y el problema es de que la tentación del gobierno de tener el control
lleva también a hacer funciones de Big Brother. No solamente de observador, sino además de manipulador. Porque puedes saber si estás en un partido político, dónde vives, dónde has vivido, y también tiene tus huellas, tiene tu iris, tu fotografía, y que te puede localizar. Hoy por hoy, muchos de los sistemas de videograbación que hay en las ciudades tienen como función el reconocimiento facial. Entonces, eso sería mucho más fácil tomar una persona que va conduciendo un vehículo y tener toda esta base de datos puede determinar, ahí va Jorge manejando. Y se volvió loco con el semáforo. No, y saben exactamente a dónde va a ir, porque tienen el domicilio también. Claro. Entonces, hay mucha información que sí puede ayudar a cuestiones de seguridad pública, pero eso también conlleva invasión a la privacidad de los ciudadanos. Entonces, es un problema, es un dilema también ético en cuanto a la autoridad, si va a tener toda esa información y también los riesgos que se tienen de que esa información llegue a otros lugares. Por supuesto. ¿Hay que tener un voto de confianza en el aviso de privacidad? Hay que tenerlo y hay que leerlo también. O sea, el voto de confianza es leyéndolo. Si uno va y tiene uno que dar datos sensibles que tienen que ver con sexualidad, con enfermedades, con otras cuestiones personales, por ejemplo, las creencias religiosas o partidistas, debe tener uno cuidado de saber hacia dónde van esos datos. Si la persona que los estamos entregando no va a hacer un uso posterior o los va a vender o los va a traspasar a otras personas. Tenemos que leer el aviso para podernos dar cuenta hacia dónde van nuestros datos y oponernos en un momento dado a que se hagan transferencias de nuestros datos. Por eso, muy importante que se lea el aviso de privacidad. ¿Qué es lo peor que podría suceder? Lo peor es de que lleguen nuestros datos personales a esas empresas que nos hablan en la mañana, a mediodía, en la noche, ofreciéndonos productos, o que llega información a nuestro correo electrónico o a nuestras cuentas de redes sociales, información que no queremos y que está llegando y no sabemos cómo es que llegó. Entonces, pudo haber sido por un aviso de privacidad que no leímos. ¿En qué debemos poner más atención? En la transferencia a los datos y el uso que se debe de dar a los datos. O sea, si voy con un doctor, el uso es para mi expediente clínico. Si voy a una tienda, no solamente necesitan mi RFC para hacerme la factura y no necesitan más datos. El mismo SAT dice, no es necesario ya que pongan el domicilio. El teléfono, menos. El clásico del voucher, y póngale el número. Pero prácticamente... Pero bueno, son cuestiones, datos que de repente uno no sabe dónde están y que pueden hablarle a la casa. Claro, prácticamente en todos lados me estás haciendo que me acuerde de muchas situaciones en las que llena este formato y pues uno por buena voluntad y porque necesita en realidad esa atención o porque necesitas recibir un servicio o porque estás contratando algún producto, comprando algún producto o adquiriendo algún servicio, llenas un formato y tú dices, bueno, pues sí, o sea, voy a dar mi teléfono justamente pues para que me hablen, para poderme localizar porque me lo tienen que entregar o tengo que poner mi dirección o a ver, fírmele porque pues la empresa desde su perspectiva dice, pues esto es un documento que yo voy a poder tener como un aval de que tú quisiste venir a comprarme, no que yo te estoy haciendo un fraude, ¿no? O sea, finalmente esto es una relación de ambos. Sería inadmisible el quedarme con mis datos porque son solo míos. O sea, hay que tener en consideración, como tú dices, a quién se los doy y por qué se los doy. Así es, y el aviso de privacidad ayuda a determinar hasta dónde quiere uno entregar esos datos, porque tiene unos derechos ARCO, que son de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces, en un momento dado, si ya recibí el servicio, puedo solicitar la cancelación de los datos o la oposición a que sigan manejándolos. Y eso es un derecho que debe uno hacer valer. Antes de que se nos vaya el tiempo, estamos prácticamente ya cerrando el programa y habíamos quedado con el pendiente de hablar de los menores de edad. Ahí en los menores de edad, el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, aprovechando la infraestructura del INE, quiere que también recaben los datos de los menores de edad. Credencializar a los menores de edad es uno de los objetivos también, para tener ya, entonces sí, a todos los mexicanos
con una credencial y con todos sus datos biométricos. El INE ha dicho, mi objetivo y mi misión es organizar elecciones, organizar electores, registrarlos, darle certeza de quién está votando, pero no así de registrar menores. A pesar de que tenga la buena voluntad de que en México se economice, que podamos ahorrarnos un poco de presupuesto y aprovechar las instalaciones del INE. Pero tendría que darse los cambios en el Congreso, los cuales están hoy por hoy, mañana viernes tendremos que ver, a ver cómo salen los diarios, a ver qué es lo que ha hecho el partido en el poder sobre la legislación para poder darle la apertura al INE, de pasarle los datos a la Secretaría de Gobernación y darle esas nuevas tareas de obtener los datos biométricos de todos, incluyendo los menores. Dabas una palabra clave que creo que en ese punto quisiera señalar ya para podernos despedir, que son facultades. Es una palabra clave que va a tener que ser observada en este y en todos los aspectos relacionados con nuestros datos y por supuesto con el actuar de las autoridades. Gracias, maestro Jorge Izar Domínguez del Departamento de Derecho, por habernos acompañado nuevamente en el programa. Muchas gracias, Richie, y buen día a todo el auditorio. Gracias también a ustedes que estuvieron con nosotros, pues ojalá que pongan atención, sobre todo insistimos en esta necesidad de observar qué datos proporcionamos y a quién y para qué. Así que pues bueno, ahí se lo dejamos como una tarea pendiente. Hay que observar qué sucede en las diferentes instituciones legislativas a propósito de las facultades que tendrán la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral con relación a la protección en general de los datos personales. Por ahora nos tenemos que despedir. Gracias por haber estado con nosotros.